Hola, mi nombre es Elena, estás en el canal Elena's Crochet y Punto y vamos a tejer para el tutorial de esta semana un top con esta puntada de araña tan bonita. Vamos a tejer una medida que nos llegue más o menos del largo que queremos, un poco antes del largo que queremos, a la ciza con esta puntada y luego trabajaremos independiente delantero y espalda, pero continuamos con la misma puntada. Entonces os voy a indicar cómo hacer lo que es el patrón de la puntada y luego ya trabajáis el largo que queráis. Yo he trabajado 28 centímetros hasta llegar a la ciza y bueno, ya me he parado aquí porque quiero explicaros a partir de aquí cómo trabajamos solo delantero independiente de la espalda. Para los motivos tenemos que montar una cantidad de puntos que sea múltiplo de 15. Yo tengo 6 motivos en total, 3 para delantero y 3 para espalda, y entonces múltiplo de 15. 15 por 6 son 90 puntos los que he montado. Empezamos montando esos 90 puntos y ya repetimos lo que es la puntada cada 15 puntos, os voy indicando. Como no es necesario que tenga tanta cantidad de puntos y bueno, agilizo más el vídeo de esta forma, yo voy a montar 15 por 3, voy a hacer 3 motivos nada más, ¿vale? Voy a montar 15 por 3, 45, la mitad. Os indico cómo se hace el patrón y eso ya es aplicable a la cantidad de puntos múltiplo de 15 que tú hayas montado. Puedes trabajar con cualquier tipo de material. Yo en esta ocasión estoy trabajando con un perlé, es hilo perlé, pero lo he puesto hebra doble y me da grosor para una aguja del número 4. Tú puedes trabajar con el grosor o el material que quieras, que prefieras. Simplemente tienes que sacarte la medida. Entonces vas montando de 15 en 15 y te vas mirando el contorno del pecho. Y bueno, cuando te dé el contorno de pecho, adáptalo a que tiene que ser múltiplo de 2, quiero decir. Si yo he montado 90 y tengo 6 motivos, para que sean 3 y 3 para delantero y espalda. Si vas a montar menos, que te dé mínimo 2 y 2, o si vas a montar más, que te dé 4 y 4, ¿vale? No puede ser 7, ni puede ser 9, ¿vale? Entonces voy a empezar a montar los puntos. Yo, como es una muestra, voy a montar, como os digo, para 3 motivos, serían 15 por 3, 45. Y los monto directamente. Si queréis podéis hacerlo sobre cadena, pero tened en cuenta que sea con una aguja mucho mayor para que luego nos quede apretado. Podéis hacer las cadenas que necesitéis y luego una vuelta de punto alto, pero yo voy a montar directamente los puntos. He hecho el nudo de inicio, subo 3 cadenas, cojo hebra, me voy a la primera cadena y saco una sacada y luego saco otra y otra. Y ya tengo 2 puntos montados. La primera, que es de las 3 cadenas, más el que acabo de hacer. Para el siguiente punto, me voy aquí abajito, cojo, saco la hebra, en esa hebra que he sacado hago como una especie de cadeneta que será de donde saque el siguiente punto, y ya saco 2 y 2. Repetimos todo el tiempo hasta tener la cantidad de puntos. Saco ahí como una cadeneta y cierro de 2 en 2, ¿vale? Y de esta forma, un total de, bueno, si quieres una M, como yo estás trabajando con un material similar, 90 puntos. Vamos montando así como os digo, de 15 en 15. Yo ahora mismo tengo 30 puntos aquí. Para la muestra yo creo que ya es bastante. Iba a hacer 45 puntos para hacer 3 motivos, pero con 2 ya tengo suficiente para enseñaros cómo es el patrón. Mira, vamos a cerrar. Vamos a cerrar en círculo. Entonces, para eso me tengo que traer aquí el primer punto, que sería esta cadenita. Me he dejado la hebra por delante. Un momentito. Y cerramos con punto deslizado. Se nos queda como abierta la base, la parte de abajo del puntito. Y eso pues después lo tendremos que cerrar. ¿Vale? Después lo cerraremos con esta hebrita que nos hemos dejado, por ejemplo, con una agujita o algo y lo cerramos. Para que se quede completamente cerrado y no se quede así. Vale, pues una vez que tengamos la cantidad de puntos, si estáis haciendo como yo una talla M, eran 90 puntos,
Cerramos de esta forma y empezamos a hacer el patrón. Vamos a empezar con 3 cadenas. Voy a hacer ahí mismo 2 puntos más. Y ahora voy a hacer 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Voy a saltarme 2 puntos. 1 y 2. Y en el tercero hago grupo de 3. Tengo que tener 5 a partir de ahora. Ahora hago una cadenita, me salto 2 puntos, otro grupo de 3. Vamos a tener 5, ¿vale? Una cadenita, salto 2 puntos, otro grupo de 3. Cadenita, salto 2 puntos, otro grupo de 3. A ver cuánto tenemos. 1, 2, 3 y 4. Me falta 1. Salto 2 puntos y el último grupo de 3. Porque son 5. Vamos a separar en esta primera vuelta con 5 grupos de 3 los motivos. ¿Vale? Tengo aquí donde empezará mi araña. Este que he hecho primero corresponde realmente cuando cerremos al quinto grupo de 3. Tendré que acabar aquí con 4 y este será el quinto. Vale, pues tengo mis 5 y cada 5 hago de nuevo 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 13, salto 2 puntos y empiezo a hacer grupos de 3. Que de nuevo irían 5. Cuando vuelva a tener los 5 grupos de 3 separados por una cadenita, vuelvo a hacer 13 cadenas para crear otra araña, ¿vale? Si has montado para hacer 6 arañas, pues tendrás que tener 6 grupos de 5 y 6 espacios de 13 cadenas. Bueno, pues completamos aquí. Imaginaros ya, como tengo menos puntos, voy a llegar antes al final. Ya cuando llegues al final, te vas a encontrar que te caben aquí 4 grupos de 3 porque el quinto ya lo habíamos hecho al inicio. Y 3, ¿veis? Tengo 4 y el quinto lo había hecho, perdón, al inicio. Cerramos las vueltas de esta forma, cojo hebra, me voy a la tercera cadena y hago un medio punto alto. De esta manera me quedo en el centro de los espacios. Y empezamos la siguiente vuelta, la vuelta número 2. Empiezo con 1, 2, 3 cadenas para hacer un punto más 2 puntos más para tener el primer grupo de 3, que se va a convertir luego al final de la vuelta en el último grupo de 3 realmente. Y ahora vamos a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la séptima cadena hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cojo hebra y en el primer espacio de entre grupo y grupo empiezo a hacer grupo de 3. En la vuelta anterior teníamos 5 y ahora vamos a tener 4. Así cada vez que lleguemos al espacio de las 13 cadenas tenemos que hacer las 6 cadenitas y en el centro de las 13 hacer un punto bajo, más 6 cadenitas y ya empezar con los grupos. Los grupos de 3 que en esta ocasión van a ser 4. Solo rellenamos los espacios.
Vuelvo a llegar a las cadenas, cuando vuelvo a llegar a las cadenas, vuelvo a hacer 6 cadenas, el punto bajo, 6 cadenas y vuelvo a hacer los 4 grupos de 3. Así toda la vuelta hasta quedarte ya sin motivo, sin punto. Aquí hago ya el último, porque lo siguiente que me encuentro son las cadenas. ¿Veis? Tenemos 4 y ya me encuentro las cadenas. 6, repito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en la séptima hago un punto bajo. De nuevo hago 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y empiezo a hacer los grupos de 3. Todo el tiempo, toda la vuelta de esta forma. Y ya cuando llegues al final, pues realmente lo que vas a tener que hacer son 3 nada más, porque el cuarto ya lo teníamos hecho del inicio. Y termino la vuelta número 2 sin hacer cadena y cogiendo hebra. En la tercera cadenita hago un punto medio. Y ya he terminado la vuelta número 2, donde se me ve de esta forma la parte de los grupos de 3 y donde tenga la arañita se ve de esta forma. Entonces repites la parte de la araña, la parte de los 3 puntos, todo el tiempo hasta quedarte sin motivo. Empezamos la vuelta número 3. El patrón son 5 vueltas que se repiten, así que es fácil. Aprendiendo las 5 primeras vueltas, las demás ya vienen. Mira, esta es la vuelta número 3. Subimos, igual empezamos con el último motivo. En realidad, hago mi grupo de 3 y ya estoy en la araña. Cuando llega la araña, voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Siempre son 6. Y ahora tengo el punto bajo. Bueno, pues justo en la cadena anterior hago un punto bajo, en el punto bajo hago un punto bajo y en la cadena posterior hago otro punto bajo. Y ya en vez de un punto bajo en el centro tenemos 3. Repito 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me voy. Me salto esas cadenas de 6, me voy aquí en medio. Y ya trabajamos los grupos de 3, que esta vez, pues en vez de 4, van a ser 3 grupos de 3. 1, porque solo tengo 3 espacios. 2 y 3. Y ya me vuelvo a encontrar con la araña. Y cuando llegamos a la araña, repetimos lo mismo que ya hemos hecho al principio. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Busco la cadena anterior al punto bajo. Hago un punto bajo, en el punto bajo un punto bajo y en la cadena posterior hago un punto bajo y tengo 3 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me voy al espacio y relleno los espacios. Cuando lleguemos al final, vamos a tener que hacer solo 2 espacios porque ya el tercero lo teníamos hecho de cuando empezamos la vuelta. Y terminamos la vuelta, como siempre, cogiendo una hebrita, me voy a la tercera cadena y hago un medio punto alto. Y esta sería la vuelta número 3. Tengo 3 grupos y de esta forma se ve la arañita. 6 cadenas, 3 puntos bajos, 6 cadenas. La vuelta número 4 empezamos igual siempre, 3 cadenas y 2 puntos.
De nuevo hago 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Me voy a la araña y en la cadena anterior hago un medio punto. Entonces ya tengo 5 puntos voy a tener. Uno que acabo de hacer, los 3 del centro, más uno que hago en la cadena que continúa. Y tendría 5. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y relleno los espacios. Entonces, donde tengo espacio, relleno los espacios. Y donde tengo la araña, hago las 6 cadenas, los 5 puntos bajos y las 6 cadenas. ¿Vale? Y ya serían 2 nada más en esta vuelta. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ya estoy en la araña. La cadena anterior. En cada punto, que son 3, y en la cadena posterior. Y ya tengo los 5 de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y continúo rellenando los espacios. Ya cuando lleguemos al final, solo tengo que hacer un grupito, porque recordad que eran 2 grupos y como ya habíamos hecho uno. Y cerrar la vuelta. ¿Vale? Entonces en esta vuelta, número 4, tengo la araña con los 5 puntos bajos y las cadenas, y en la parte de los grupos de 3 solo son grupos, son dos grupos. Y la vuelta número 5, que es la última, y luego volveremos a repetir la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. ¿Vale? Esta sería la última. 1, 2, 3 cadenas. Hago mi primer grupo de 3. Mira, en esta ocasión, ya en la vuelta número 5, nos tenemos que meter aquí dentro de las 6 cadenas. Veis que aquí, en esta primera vuelta, teníamos 5 grupos, porque ya estaba metido, ya estaba aquí metidito, ¿vale? A partir de ahora, ya ve que nunca vamos a tener 5, siempre van a ser 4. Solo en la primera vuelta tuvimos 5 porque, bueno, ya estaba metido, ya se metía como dentro. Entonces, para esta vuelta vamos a hacer en la araña solo 3 puntos, nos vamos a meter hacia adentro 3 puntos, y en la siguiente vuelta, que es la vuelta número 1, es cuando hacemos 1, igual que hicimos aquí. ¿Vale? Y en esas 2 vueltas nos tenemos que meter dentro del espacio. Son las únicas 2 vueltas donde nos metemos dentro del espacio. Bueno, esas 2 vueltas no, y en otra más del final ya para completar la araña. Pero bueno, acordaros, aquí en la vuelta número 5 ya, tengo que hacer una cadena y volver a hacer un grupo de 3, pero aquí en el espacio de 6 cadenas. Después va saliendo automático, ¿eh? Nada más que hagáis 2 veces el motivo. ¿Vale? Y ahora, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ya en vez de 5 me salto el primero y hago los 3 centrales. 1, 2 y 3. Hago 6 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6. Y tengo que hacer dentro del espacio de las 6 otro grupito de 3. Una cadenita, un grupito en el único espacio que me queda. Una cadenita y ya estoy de nuevo en la otra araña, donde tengo que hacer el primer grupito aquí dentro de las cadenas. Y ya hago 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
hago los 3 centrales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dentro del espacio de cadena, una cadenita, mentira, ya estamos ahí, no hay que hacer la cadena porque ya hemos cerrado, o sea, cuando llegues al final, ya solo, como ya tenías ese grupito hecho central, ya solo es hacer el medio punto alto para cerrar la vuelta. Y esta sería la vuelta número 5. ¿Vale? Se nos vuelven a ver como 3 grupos, solo uno aquí en el centro y hemos añadido donde tenemos el grupo de 6 cadenas otro, justo antes de la araña y al final otro. Bueno, ya cada 5 vueltas, ya tenemos las 5 vueltas. La sexta vuelta es como si hiciéramos la 1 de nuevo, ¿vale? Una y ya repetimos la 2, la 3, la 4. Lo que pasa que ya vamos a como finalizar la araña y como empezar una araña nueva aquí en medio. ¿Vale? Mira. Y eso se repite cada 5 vueltas. Ahora vuelvo a hacer otras 5 y en la sexta vuelvo a repetir esta que voy a hacer ahora, que es como la 1. Hacemos 1, 2, 3 y 2 puntos altos más. Y entonces tengo un grupito. Perdón, que no he sacado la... Tiene que haber sacado hebra. Ya tenemos el primer grupo de 3. Cuando finalice, aquí tendré otro. Entonces, tendré 1, 2 y haré las 13 cadenas y luego volveré a tener 1 y 2. ¿Vale? Ya como empiezo teniendo este, cuento como que este es el segundo y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y en ese primer espacio que me encuentro, hago el grupo de 3, cadenita, me meto en el espacio de 6 cadenas, otro grupo de 3. Y ya aquí vamos a iniciar en la siguiente vuelta otra araña. Entonces tengo mi grupo de cadenitas, mis 2 grupos de 3 y ya estoy en la araña. Hago 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y solo tengo que hacer un punto. De los 3 que tengo, me salto primero en el centro, hago un punto bajo, 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dentro del espacio de las 6 cadenas, hago un grupo, una cadena y otro grupo, porque tenemos que tener 2 grupos antes y después de las 13 cadenas. Ya tengo los 2 grupos, hago las 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En el primer espacio que me encuentro, hago el primer grupo de 3. Cadena. Y en el espacio de las 6 cadenas, de la siguiente araña que nos encontramos ya, hago el otro grupo de 3. Ya me encuentro en la araña, pues repito 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Veis? Aquí hemos hecho 2 grupos, las 13 cadenas, 2 grupos y ya hago las 6 cadenas porque estoy en la arañita de nuevo donde hago solo un punto.
en el del centro, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, dentro del espacio, hago los 3 y así vamos haciendo. Y ya cuando lleguemos al final, pues que este sería mi último grupo de 3, porque ya de los dos, uno ya lo tengo hecho del inicio. Cierro la vuelta con medio punto alto. ¿Vale? Esta es como la vuelta número 6 realmente, pero es como si fuera la 1, que es donde empezamos aquí con las 13 cadenas. Y ahora, pues repetimos el mismo proceso que en esta primera vuelta en la segunda vuelta, digamos. En la segunda vuelta donde ya en el centro de las 13 cadenas hago un punto bajo. Empiezo con 1, 2 y 3 y el primer grupo. Esta es como repetir la vuelta número 2. Lo que pasa es que nos vamos a encontrar que vamos a terminar ya de cerrar una araña y estamos iniciando otra. Entonces, miro. Ya no tengo que meter grupos dentro porque voy a hacer el comienzo. Y en el comienzo no se hacían los grupos dentro. Solo al final. Solo a partir de cuando ya he pasado la vuelta de los 5 puntos, que ya en la de 3 puntos que estoy disminuyendo a 3 ya el centro de la araña, si meto dentro, donde estoy disminuyendo a 1, si meto dentro, y donde finalizo la vuelta, que es esta que estamos haciendo, también meto, ¿vale? Simplemente, pero cuando estamos comenzando, donde hago un punto, en la siguiente que hago 3 y en la siguiente que hago 5, no meto dentro del espacio de 13. Entonces, desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y busco la cadena número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ya me voy a los espacios. Los que tenga, los tengo que rellenar. ¿Vale? Aquí tengo que cerrar ya, no tengo ya más puntos para hacer. Entonces hago aquí un grupo y aquí otro. Una cadena y aquí hago el otro. Una cadena y tengo un espacio. Hago otro grupo. Y entonces me van a quedar seguidos, antes de cada araña, 4 grupos de 3. Y queda cerrada por completo ya la araña. ¿Vale? Tengo los 4 grupos de 3 y ya estoy de nuevo en las 13 cadenas donde repito un punto en el centro. Hago 1, 2, 3, 4, 5, 6. Busco la cadena 1, 2, 3, 4, 5. Ay, me he perdido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ya relleno espacio. El del que me encuentro, el espacio de una cadena que me encuentro. Hago una cadena de separación y ya los de la araña, que son uno a este lado y otro al otro. Y otro al otro lado. Y vamos haciendo así todo el tiempo. Los 4 grupos, yo ya tengo aquí, como empecé con uno, pues ya tengo los 4 de nuevo. Pero vas haciendo eso por toda la vuelta. Cuando llegues al final, cierras en la tercera cadena con medio punto. Y esta sería pues la vuelta pues número 2 de que estamos repitiendo. Vamos a hacer ahora la 3. La vuelta número 3 que estamos repitiendo, hacemos 3 cadenas, empezamos siempre igual,
los 2 puntos. Y ya tengo la araña. Como la estoy creciendo, no me tengo que meter dentro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Busco la cadena anterior, hago un punto bajo. En el punto bajo hago un punto bajo y en la cadena de después hago un punto bajo. Y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto cada vez que lleguemos a la araña. Me voy al espacio y ya solo hacer los espacios con grupos de 3. Una cadena, una cadena y el siguiente. Son 3 grupos lo que tenemos que hacer ahora. Tenemos 4 en la vuelta anterior y ahora solo 3 antes de llegar de nuevo a la araña. Donde repito 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hago los 3 puntos. Uno en la cadena anterior, otro en el punto y otro en la cadena posterior. De nuevo 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y de nuevo relleno los espacios hasta llegar a la siguiente araña. ¿Vale? Y cuando lleguemos al final, tendremos que hacer pues, los grupos que nos quedan, que serían 1 y 2 nada más. Porque el tercero fue el que hicimos al inicio. Y cierro en la tercera cadena con el medio punto. Y así sería la vuelta número 3 de repetir el patrón, ¿vale? La 1 la de la 13, la 2 la que hacemos un punto y la 3 la que hacemos los 3 puntos en la araña. Lo demás es ir rellenando los espacios. Repetimos la vuelta número 4, 1, 2 y 3 cadenas para empezar y los 2 puntos para tener el primer grupo de 3. Y ahora, en la araña, en vez de 3, tenemos que tener 5. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas y hacemos en la cadena anterior y los 3 de que nos encontramos hechos y en la de después, ya son 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solo rellenamos espacio. Los que nos encontramos solo de una cadena, sin meternos en las cadenas de 6. Que en esta ocasión van a ser solo 2. Y volvemos a tener la araña. 1, 2, 3, 4, 5, 6, los 5 puntos. 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y rellenamos espacio. Cuando llegamos a la araña, hacemos los 5 puntos bajos. Y así toda la vuelta. Cuando lleguemos al final, solo tendremos que hacer 1 y cerrar con el medio punto. 1 porque ya tenemos el otro. Y recordad que solo teníamos 2 grupos, más la araña. Esta es la vuelta número 4. En la vuelta número 5 empezamos 1, 2, 3, los 2 puntos. Y ya vamos a la zona de la araña donde lo convertimos en 3 y donde con lo cual estoy disminuyendo y ya si me meto dentro de las cadenas, de las 6 cadenas. Así que hago otro grupo ahí, una cadenita y hago otro grupo ahí. Una, 2, 3, 4, 5 y 6. Y los 5 los convierto en 3. Me salto el primero, hago los 3 centrales. Y me salto el último.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo que hacer dentro del espacio de las 6 cadenas un grupo de 3. Una cadenita, el espacio que me encuentro de una cadena, que solo sería 1, y ya de nuevo estaríamos en la siguiente araña, donde tengo que hacer una cadenita porque tengo que hacer dentro el grupo de 3. De esta forma me van quedando 3 grupos. Ya estoy en la araña. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y me salto el primero porque tengo que hacer los 3 centrales. 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hago dentro del espacio. Y lo que me encuentro en el centro más, ya estoy en la araña del siguiente, tengo que hacer uno del espacio, ¿vale? Si vamos repitiendo, yo ya como estoy al final, ya hice este del centro y el de la araña, pues ya termino. La vuelta número 5. Con los 3 puntos y los 3 grupos de 3. Y ya en la vuelta número 6, que es la que viene ahora, es donde volvemos a crear una araña nueva. Tenemos que crear las 13 cadenas y donde también, cada vez que lleguemos a la araña, cerramos con ya solo un punto bajo en la araña. ¿Vale? Entonces tenemos que, claro, la nueva araña va aquí en el centro. Aquí tenemos 3 grupos de 3, pero aquí como haremos uno, porque en las cadenas tenemos que hacer un grupo, el segundo lo hago aquí hago las 13 cadenas y hago los otros 2 aquí. Ya hago la araña, ya hago un grupo, otro grupo, y el siguiente grupo de cadena lo hago aquí y ya engancho los otros 2 aquí, ¿vale? Entonces vuelvo a repetir, pero esto ya es todo el tiempo. Cada vez que llegues a esta vuelta número 6 es como empezar la 1 y repetir todo el proceso que llevamos hasta ahora. 1, 2 y 3. Hago mi primer grupo de 3. Y ya como corresponde que aquí voy a tener 1 y este sería el segundo, tengo que hacer inmediatamente las 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 cadenas. Y en el espacio un grupo de 3. Una cadenita y donde las cadenas de la araña un grupo de 3. 6 cadenas y solo el punto del centro de la araña. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y dentro de la araña tengo que hacer el grupo, cadenita y otro más antes de hacer las 13 cadenas. Ahí se me escapa. Tengo los dos, hago 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Me voy al siguiente grupo y hago 3. Hago 3, una cadena y 3. Hago dentro el grupo de 3 y ya las 6 cadenas, el punto bajo en el centro de la arañita, las 6 cadenas, el grupo de 3 y ya como estoy al final, pues yo cierro. Pero si tú todavía tienes puntos, pues claro, tienes que hacer otro grupo de 3 y las 13 cadenas.
de nuevo 2 grupos de 2, las 6 cadenas y ya está la araña, las 6 cadenas, de nuevo el grupo de 3 dentro, el otro que va después, las 13 cadenas, ¿vale? Para crear de nuevo dónde va a ir ubicada la siguiente araña. Para la siguiente vuelta, pues repetimos como la vuelta número 2. Aquí empezamos con nuestro grupo de 3, hago 6 cadenas y en la cadena número 7 hago un punto bajo. 6 cadenas, hago un grupito de 3, otro dentro de la araña, otro dentro de la araña y otro en el siguiente, ya son 4. De nuevo 6 cadenas, de nuevo el punto bajo. Pues como es la vuelta número 2. Como es la vuelta número 3, donde tenemos que hacer 3 puntos bajos, donde llegamos a la araña y donde hacemos un grupo de 3 en cada espacio. Ya no lo hacemos dentro. En la siguiente hacemos la de 5, 5 puntos bajos con las 6 cadenas y de nuevo hacemos solo estos 2 grupos de 3 porque no nos metemos todavía dentro. Y ya en la siguiente es donde ya nos metemos dentro. Bueno, pues repetir todo lo que acabamos de hacer. Entonces nos queda, aquí que lo tengo ya hecho más avanzado, pues nos van quedando arañas. Una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, ¿vale? Bueno, pues yo he repetido 1, 2, 3 y 4 veces la araña. Y me he quedado en la vuelta, he hecho hasta la vuelta, o sea, 4 arañas, más como si empezara la quinta, pero me quedo en la vuelta, he hecho la vuelta número 2, o sea, donde va un punto nada más. Porque a partir de la vuelta número 3, solo vamos a trabajar de esta araña, solo vamos a trabajar el delantero y después la espalda, las dos de igual manera, ¿vale? Así que hazte todas esas vueltas o el largo que tú necesites, pero quédate aquí, donde hace la primera en la vuelta de las 13 cadenas y la que continúa. Y ahí ya cierra un momento y luego continuamos solo independiente. Cuando hayamos completado ya el largo que queramos, yo ya en mi caso, como os dije, es de 1, 2, 3 y 4 veces la araña. Y me quedo como cuando empiezo de nuevo la quinta araña ya, pero en la vuelta número 2, que es donde hago las 6 cadenas y el punto bajo. Mira, vamos a repartir 3 arañas, las que he empezado nuevas, para delantero y 3 para espalda. Entonces, como me queda a un lado y a otro 3 grupos de 3, aquí a este lado, antes de la primera araña de las 3, la 1, la 2 y la 3, y luego queda otro grupo de 3. ¿De 3 o de 4? A ver, de 4 en realidad. Me queda de 4, ¿vale? Son grupos de 4. Pues mi centro sería aquí, ¿vale? En el centro de los 4. Desde ahí hasta me paso las 3 arañas. Y justamente en el centro del cuarto, que sería en el centro de la araña que estábamos terminando, pues sería como mi ciza, de ciza a ciza para delantero y luego para espalda igual. Empezaría desde ahí, pero ya hacia allá. Entonces, como me quedo un poco más acá, cuando cierro la vuelta, me quedo aquí y me debería de salir desde aquí, pues nada, cerramos la vuelta, damos la vuelta al tejido del revés y me vuelvo hasta posicionarme ahí, que es desde donde tengo que empezar sin necesidad de tener que cortar la hebra y engancharla en ese lado. Lo que hago es que me vuelvo y me voy deslizando hasta esa zona. Solo tengo que deslizarme estos 3 puntos y ya estoy aquí en el centro. Y vuelvo a girar para estar de nuevo del derecho. Entonces ya sí que estoy bien posicionada, ¿veis? Tengo los 2 para delantero y los 2 para... Y ya trabajo, como digo, desde ahí salto una araña, 2 arañas, las que estamos empezando, y 3 arañas, y paso 2 grupos de 3 y ahí, hasta ahí llego. De ahí sé que no puedo pasar. Cuando llegue ahí, me tengo que volver hacia allá de nuevo. Y trabajo todo el tiempo así, pero claro, iremos haciendo disminuciones en cada vuelta
hasta quedarnos pues en el cuello ya más estrechito. Lo mismo que haga aquí en el delantero, voy a hacer en la espalda. A ver, como tengo dos hebras, me he dejado una atrás. Ahora. Y entonces, ¿cómo empezamos esta vuelta? Mirad. A ver, una, dos, tres cadenas y directamente ya me voy al espacio y hago el grupo de tres. O sea que en vez de empezar con el grupo de tres, solo empiezo con tres cadenas y me desplazo al siguiente y hago, vaya, y hago ese grupo de tres. Y esto lo haré al terminar, pero será con un punto alto. Entonces estoy trabajando tres cadenas, que es como un punto alto, que lo tumbo y me voy al único espacio que me queda y ya tengo la araña. Entonces sigo el patrón. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y sigo el patrón. Pues como aquí tendría que ya hacer en la cadena anterior un punto bajo, en el punto bajo un punto bajo y en la cadena posterior para tener los tres puntos bajos. 6 cadenas y donde tengo espacios, pues trabajo los espacios. Y bueno, en este caso son tres espacios. 1, 2 y 3. Con una cadenita de separación me voy y hago el otro grupo. ¿Vale? Perdón, hago los tres espacios y de aquí hago las 6 cadenas y hago igual. Completo la parte de la araña con los tres puntos bajos, ¿vale? Así en las dos arañas que me quedan. He trabajado toda la parte del delantero y he llegado donde tengo el marcador. He hecho la última araña, el grupo de 3 y donde tengo el marcador hago solo un punto alto, que equivalen igual que empezamos con las 3 cadenas. Y ahora tenemos que girar, porque tenemos que volver hacia allá. Y tenemos que seguir haciendo disminuciones. Entonces aquí pues empezaríamos con un punto alto de 3 cadenas. Me hacen falta 6 cadenas para llegar hasta donde tengo la araña, pero como lo que quiero, mira, para que sea como más consistente el inicio, no sea todo cadena, sino que van a ser 6 cadenas más las 3 de inicio para que sea ese punto alto, pues vamos a hacer lo siguiente. Hago aquí en este primer punto, aquí mismo, un punto bajo y 2 cadenas. Ya, bueno, pues como si fuera un punto alto, pero ya la sujeción es más fuerte. Y ahora 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me voy a la araña y tiene que ser ahora de 5 puntos bajos la araña. 1 porque lo hago anterior. 2, 3, 4 y 5. 2, 3, 4, 5, 6 y donde tengo los espacios, pues los espacios. Y donde tengo las arañas, la araña de 5. Cuando complete la última araña de 5, tengo que hacer las 6 y el punto alto al final. Y vuelvo a girar. Empezamos la siguiente vuelta, siempre respetando por donde voy del patrón. Aquí hacemos 1, 2 y 3 y dentro del espacio de 6 voy a hacer 2 puntos más. 1 y 2. Ahora hago 6 y la araña ya es de 3 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo que hacer dentro
de esta araña que estamos terminando, 3 puntos. Y ya en los espacios que solo hay uno, porque la vuelta anterior tenemos solo 2 grupos de 2. Así que hago en el espacio y ya me meto dentro de la araña, hago 3 puntos, o sea, un grupo de 3 puntos, las cadenas, los 3 puntos bajos, ¿vale? Así hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final, hacemos 2 puntos y el tercero tenemos que contar que hicimos aquí, si os acordáis, un punto bajo y 2 cadenas, pues en la segunda cadenita sería mi punto alto. Y hemos terminado otra vuelta, giramos de nuevo y continuamos con el patrón. Ahora es cuando hacemos la vuelta donde termino con el punto, el último punto, y donde tengo que crear las 13 cadenas, donde entre araña y araña, aquí. Entonces, empezamos 1, 2 y 3. Me voy al espacio y hago 3 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y solo un punto en el centro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Dentro de la araña tengo que hacer un grupo de 3. En el primer espacio un grupo de 3 y ya vendrían las 13 cadenas. Tengo esos 2 grupos que van antes de las 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y en el espacio un grupo y dentro de la siguiente araña el segundo grupo que tengo después de las 13 cadenas. Y ya terminamos también esta araña y así cada vez que llegamos a la araña tenemos que hacer, ¿veis? Ya hemos creado ahí el inicio de otra arañita. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el punto bajo para completar una araña más. Pues la vuelta así. Cuando llegamos al final hemos hecho el grupo de 3 en la última araña y ya solo me falta hacer el punto alto aquí en la tercera cadena. Y giramos. Estamos, bueno, finalizando ya de las 3 arañas que teníamos. Ya estamos en la última vuelta. Ahora tenemos que rellenar aquí y aquí para ya completar la araña y iniciar las 2 nuevas, porque ahora ya solo van a hacer 2, porque vamos a completar las 3 que teníamos antes y ya solo nos quedan 2 en el centro. Seguimos haciendo 1, 2 y 3 cadenas. Vamos a entrar y hacer 3 puntos, una cadena y me voy a las 6 cadenas que continúan de esta araña, porque ya la hemos completado y ya es como si cerráramos la araña esta, digamos. Ya la hemos completado. Nos vamos hacia la nueva, pues ya simplemente rellenando los espacios. Ya está, ya no, ya solo tengo que hacer hasta aquí. Porque cuando empezábamos no nos teníamos que meter las cadenas. O sea que me quedo ahí, he hecho ya una cadenita, 2, 3, 4, 5, 6 y contamos. Es la cadena número 7. A ver, como estoy de revés, no sé cómo mirarlas para verlas bien.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me voy al espacio. Y ya solo tenemos que ir rellenando hasta llegar a la siguiente araña. A la siguiente araña que estamos empezando, porque esta, como la estamos terminando, solo es llenarla con los grupos de 3. Uno en el primer espacio de 6 cadenas y el otro en el segundo espacio. Y ya estaría en, en el otro espacio de cadena. Esta vuelta ya se va acortando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vuelvo a buscar la número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y hago solo un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y me voy al espacio. Y ya estoy llegando al final. Tengo que meter 3, 3. Tres. Y ya terminamos con un punto alto. Giramos. Continuamos con el patrón. Ya solo tenemos 2 arañitas en el centro, además. ¿Vale? Nos vamos de nuevo para hacer la disminución. 1, 2 y 3. Y me voy al espacio. Hago 3, una cadena. 3. Y ya estoy en la araña. Hago 6 y los 3 puntos. 6 y espacio, espacio y espacio. 6 y 3 puntos. Y ya estaríamos de nuevo al final. 6 y los 3 puntos, y el punto alto aquí para terminar. Ya estoy ahí terminando. Me falta por hacer solo el punto alto. Giramos. Continuamos con el patrón. 1, 2, 3. Al espacio. Y hago 3 puntos. Tengo que hacer ahora las 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y hacer los 5 puntos de la araña. 6 cadenas. Y ya en los espacios, pues tengo nada más que 2 espacios. ¿Vale? Hago un espacio, una cadena, otro espacio y ya 6 cadenas, los 5 puntos. 6 cadenas y un espacio y un punto para terminar. Terminamos la vuelta y giramos. Y ahora las vueltas son cada vez más chicas, si os dais cuenta. Se va estrechando. Bueno, pues ahora va el patrón de los 3 puntos. O sea que empezamos a disminuir y ya sabéis que tenemos que meternos aquí. Hago 1,
2, 3 cadenas y entro en el espacio. Os explico el principio y el final porque esto ya no tiene más misterio. Vale, las 6 cadenas. Los 3 puntos del centro, las 6 cadenas, tengo que entrar dentro. Hacer un grupo de 3, un grupo de 3 y un grupo de 3 de nuevo porque ya estoy en la otra araña. Las 6 cadenas, 3 puntos. 6 cadenas, un grupo de 3 y ya termino con el punto alto. He vuelto a girar y ahora ya estamos en la vuelta donde hacemos un punto porque hemos terminado ya con eso esta nueva araña y ya pues tendría que hacer una única araña aquí en el centro. Pues ya esta también la terminamos y ya me quedo con una araña solo en el centro. Empiezo 1, 2, 3 y me voy al espacio de 6 para hacer el grupo de 3. Seis cadenas. Un punto en el centro. 6 cadenas. Dentro de esta misma araña tengo que hacer 3. Una cadena y en este primer espacio 3. Y ya vienen los 13. Las 13 cadenas. Para empezar una nueva araña, la única que vamos a tener, hago 13 cadenas, un grupo de 3. Una cadena, un grupo de 3. 6 cadenas, termino la araña con un punto, perdón, que le he dado. 6 cadenas, hago un grupo de 3 y un punto alto y termino. He completado de nuevo la vuelta y una cosa que me acabo de dar cuenta que no os he dicho. Desde que empecé a trabajar solo delantero independiente, yo cambié aguja a 3,5. Tenía la del 4, ¿vale? Porque quiero que me quede más ajustada aquí, no me crezca tan rápido, no me crezca tan ancho, digamos. Lo puedes continuar con la misma aguja si quieres, pero si quieres que te quede como más estrechito de aquí, pues baja medio punto, ¿vale? Eso es opcional. Pero la verdad que no lo había dicho y me he dado cuenta ahora. Vamos a girar. Es que no quiero que se me abra tanto, me va a quedar un poquito más encogidito de ahí. Bueno, pues ahora, la siguiente vuelta la empezamos igual, 1, 2 y 3. Y ya, vamos a completar. Porque aquí simplemente ya es hacer 3, una cadena y 3. Porque ya hemos terminado esa araña. Esta y la siguiente también la vamos a terminar. Ya nos queda la que estamos empezando. Hago una cadena. En el espacio hago los 3 puntos. Y ya estoy en la araña. Pues las 6 cadenas, perdón, en la séptima cadena hago un punto bajo, las 6 cadenas hago grupo de 3, grupo de 3, grupo de 3. Y ya cuando me quede sin espacios, que ya me he quedado sin espacios, pues aquí cierro con un punto alto. Voy a seguir trabajando, no sé si 2, 3 vueltas más, no sé si me va a dar para completar ya la araña que tengo en el centro entera o voy a tener que parar antes. Pero igual, empiezo con 3 cadenas, hago un grupo de 3. Hago un grupo de 3 y ya las 6 cadenas y hago los 3 puntos bajos de la araña del centro, 6 cadenas, grupo de 3 y punto. Giro y así vamos menguando. Ya haces 3 y te tendrías que meter aquí. De aquí directamente a completar. Entonces voy a ver hasta dónde me da para poder seguir disminuyendo, si me da para completar la araña o me tengo que quedar con esa araña central por la mitad. Y bueno, mira, hasta aquí ya voy a cortar ya la hebra, voy a decir hasta dónde he llegado, pero sí que he podido completar esa única araña que teníamos ya. ¿Vale? Hemos ido trabajando de 3 a 2 y a 1. Entonces siempre empezando con las 3 cadenas y pasándonos. Hemos hecho, bueno, la de 1, la de 3, la de 5, la de 3. Ya sabéis que cuando llegamos a la de 3 de nuevo, nos tenemos que meter dentro. Hacemos las 3 cadenas, nos metemos dentro. Tenemos las 3 cadenas en la de 1 también. Y ya en la siguiente es simplemente 3 cadenas
en el espacio una cadena y en el espacio y ya el punto alto para terminar. Entonces completamos el motivo completamente. Y así ya acabaría. Esta sería nuestra parte de arribita del todo del cuello. Bueno, pues eso es un delantero. Y ahora para la espalda. Aunque así también quedaría bien, pero bueno, la parte de ajustar esto es lo que no sé cómo lo haría. Así también quedaría bien, ¿verdad? Entonces que se nos va a quedar un poco suelto esto. Yo creo que queda mejor hacer la espalda también igual y luego la parte de aquí la haremos una cadenita o algo para que se nos adapte al cuello o igual un lacito que amarre atrás. A ver cómo lo hago, porque eso es como, no, es la primera que lo hago, no sé, pero yo pienso que lo más cómodo va a ser, si este es el delantero, pasar por aquí una cadenita que venga hacia acá y nos engancha atrás y luego ya lo podamos anudar, a ver cómo lo hacemos. ¿Vale? En principio, pues repetir lo que hemos hecho en la espalda también. Ya tengo completada la parte delantera y la espalda igual. ¿Vale? Me llegan las dos a la misma altura. ¿Y qué he hecho? Mira, tal como termino la última pieza de la espalda, no corto la hebra y trabajo 30 cadenas. La uno a la parte de delante y corto la hebra. Vuelvo a enganchar hebra, 30 cadenas. La uno a la parte de delante. Y ya no corto ahí porque doy una vuelta entera en punto bajo, por todo el cuello. Yo he hecho 30 cadenas, me cabe bien la cabeza. Tú tendrás que hacer las cadenas que te correspondan para tu medida, que te tiene que pasar bien por la cabeza, ¿vale? Y esa parte ya la habríamos terminado. Voy a dejar lo que es la parte de la ciza tal cual está. Si tú le quieres dar una vueltecita en punto bajo, pues podrías hacerlo. Yo lo voy a dejar tal cual. Y ya para finalizar, en la parte de abajo, le estoy haciendo estos pomponcitos por hacerle algo y la verdad que le da un toque. Ya tengo casi todo hecho. Me he dejado un trocito por explicaros cómo se hace. Entonces teníamos, acordaros que teníamos simplemente por la primera vuelta que hicimos de punto alto. Mira, esta hebra que veis aquí es de cuando nos quedó esto abierto, que yo lo que he hecho ha sido irme al punto de delante, deslizarlo y hacerle ahí un nudito para cerrar esa parte que acordaros que se nos quedó abierta. De todas formas, ahora hay que rematar esa hebra. Bueno, pues vamos a voy a explicaros cómo hago esta parte. Mirad, simplemente enganchar la hebra donde te parezca. Yo lo he hecho en un ladito. Yo he empezado aquí, me he ido hacia allá. Enganchas la hebra, haces una cadenita y un punto bajo y ya empiezas el patrón, ¿vale? Y sería, mira, yo tengo aquí ya el punto bajo. Y vamos a hacer por todo el filo esto. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Perdón, 4 cadenas y 3 cadenas más, ¿vale? Serían 7 cadenas, en realidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Me he liado porque estaba probando varias opciones y ya me he quedado con esta. 7 cadenas. Cojo hebra, bajo 1, 2, 3 y en la cuarta cuenta 1, 2, 3, 4. En la cuarta entra y haces 1, un punto alto, 2 puntos altos y 3 puntos altos. Voy a llevarme esto hacia acá porque lo vaya a ver mejor. He hecho 3 puntos altos, dejo la hebra en espera, me voy a la tercera cadenita del primer punto que hice con 3 cadenas y hago un deslizado. Es como si hiciéramos un popcorn. Y ahora 2 cadenas más y me voy a deslizar ahí mismo donde empecé a hacer todos los puntos, los 3 puntos altos, ahí mismo. Deslizamos
hago 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y avanzo 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Hago un punto bajo ahí y nos quedan las bolitas. Voy a hacer una más. 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, que es mi separación. 3 cadenas, que sería mi primer punto alto. Cojo hebra, cuenta 1, 2, 3 y en el cuarto voy a hacer en esa cadena 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Dejo la hebra en espera, me voy a la tercera cadena, engancho la hebra de nuevo, empujo un poquito el punto y paso. Hago 2 cadenitas y en el mismo sitio donde hacía los puntos hago un deslizado. 1, 2, 3 y 4 cadenas de nuevo. Salto 1, 2, 3, 4 y en el quinto hago un punto bajo. ¿Vale? Y esto, pues como teníamos múltiplo eran 15, ese múltiplo de 5, pues te va a encajar bien todo el filo de abajo, ¿vale? Ya me queda a mí este trocito nada más. Voy a completarlo, remato hebra y habríamos terminado el top. Mira cómo queda la parte de abajo del top. ¿Vale? Le da otra gracia, queda bonito. Y bueno, pues ya veis qué sencillito, qué fácil de hacer. Un top para este veranito, para llevarlo, si quieres, con algo debajo. O simplemente así, para ir a la playa, a la piscina, caladito. Esta forma a mí me encanta, esta forma de sisa a mí, por lo menos a mí me favorece un montón, me gusta mucho. Pero tú podrías hacerlo con tirantes, sin hacer las disminuciones de aquí. O sea que ya con la puntada que te he enseñado, tú ya puedes hacer infinidad de cosas, desde un vestidito a otro tipo de top, más camiseta, como quieras. Bueno, pues hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado y nos vemos muy prontito con otro proyecto. No te olvides de suscribirte. Hasta luego.